Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de preparación del examen de gestión de compras internacionales en esta convocatoria de julio. No contamos con asistentes a la sesión, pero vamos a grabarla para que podáis consultarla en diferido. Hay una primera parte que hemos comentado a través de los foros, que es que va a ser resolver el caso práctico de la CV, para que me hubiese gustado contar con vuestra participación. También por el interés que habéis tenido en los foros, imaginaba que ibais a tener presencia, pero bueno, no ha sido así, vamos a resolverlo igualmente. Cualquier duda que tengáis me la consultáis a posteriori. En la segunda parte de la sesión veremos o prepararemos lo que va a ser el examen final en cuanto a objetivos, estructura y un poco normas del examen. Bueno, en cuanto al caso práctico, la CV, como os he comentado a través de los foros, a través de los distintos mensajes que hemos ido intercambiando, pues es un caso práctico que a través de los datos que hay en el enunciado, las tablas que tenemos de información en el mismo, pues podríamos haberlo resuelto. Bastaba con leer y aplicar los conceptos básicos de gestión de stocks para poder resolverlo. Vais a ver ahora que es tremendamente intuitivo a medida que vayamos viendo los resultados. En cualquier caso, bueno, pues sí deciros que muchos de vosotros habéis hecho una buena estructuración, habéis resuelto correctamente el ejercicio. Sí es cierto que ha habido alguna discrepancia que he dado por buena, como por ejemplo que habéis considerado algunos de vosotros que el número de unidades en stock no era por concesionario lo que aparecía en la tabla, sino que era para el total de concesionarios. Bueno, pues obviamente eso se hubiese resuelto comparando ese número de unidades con el total de ventas. Pero en cualquier caso, si alguno de vosotros habéis considerado que el número de unidades en stock que aparecía en la tabla como stock unidades era el total para todos los concesionarios, también nos ha valido, también lo ha dado por correcto, no ha sido un motivo de fallo. En cuanto a la primera pregunta se preguntaba por los coches en concesionarios, es decir, el stock real que estábamos teniendo, y podemos calcular también el stock teórico, ¿vale? En principio, bueno, para calcular el stock teórico que tendría que haber, pues basta con leer el enunciado, que nos da un poco la directriz de la marca en cuanto a los coches que hay que mantener el concesionario. El concesionario nos dice que hay que mantener un coche para un nivel de ventas equivalente de 45 días, para que podríamos vender, digamos, en 45 días. Por tanto, si queremos calcular el número de coches que habría que vender en 45 días, pues si en 30 hay que vender 45 coches, pues hacemos una regla de 3, nos sale que son 68 coches, todo esto leyendo la información de enunciado, que multiplicado por el número total de concesionarios, número de coches de stock que habría que mantener por concesionario por número de concesionarios, tenemos el stock teórico, es decir, el stock que teóricamente la marca nos obliga a mantener en los concesionarios. Ahora bien, el stock teórico es nada más que eso, un stock teórico, no es lo que tenemos realmente en cuanto a coste inmovilizado, podemos decir, en mis concesionarios. Para eso, para calcular el stock real, tengo que irme realmente, más a la redundancia, a las unidades que hay en mis concesionarios. Para eso basta con leer la información que tenemos en la tabla de 2018, en la que pone stock unidades, y multiplicarlo por el número de concesionarios que tenemos. Insisto, si alguno de vosotros no ha hecho esta multiplicación, sino que ha considerado que el stock unidades es el total para todos los concesionarios, también lo da por correcto. Pero si lo hacemos como está o como se había planteado el ejercicio, tenemos que multiplicar el stock unidades, la columna stock unidades, por el número de concesionarios que tenemos en cada uno de los casos. Así lo que obtenemos es el stock real, ¿vale? Es decir, tenemos que multiplicar, como es por aquí, el stock unidades, ¿vale? Que es lo que os estoy marcando en la presentación, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo dibujar. A ver si puedo dibujarlo. El stock unidades, que es esto que tenemos aquí, habría que multiplicarlo por el número de concesionarios, que es lo que tenemos aquí. Con eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si sumamos todas esas cantidades, lo que nos va a salir es el stock real, que son 24.429 coches, ¿vale? Es decir, primera lectura, realmente tenemos el concesionario casi el doble de lo que habría que tener. Bueno, esto ya nos está hablando de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Segunda cuestión, coste de la financiación y repartes de la financiación. Evidentemente, para calcular, aquí es muy directo. No sé que alguno de vosotros me habéis propuesto fórmulas de cálculo de financiación. No era el objetivo hablar de financiación, sino hablar de stocks. Por lo tanto, lo que dice el enunciado es que el coste de la financiación, ya estamos hablando de un coste, no de un tipo de interés anual, no de un TAE, estamos hablando de un coste, es el 11% del valor total de las ventas que tenemos. Por tanto, bueno, perdón, del coste de financiación de stock, del coste total de ese stock, del coste del stock real, del coste real que tenemos, el 11% de ese coste de stock es el coste de la financiación, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues evidentemente para convertir stock real a coste de stock real necesitamos
promediar cuál es el coste de cada una de las unidades que tenemos almacenadas si la vendiera, ¿eh? Para eso lo que tenemos que hacer es dividir el total de ventas, ¿vale? Es decir, esos 1.563 millones de euros que tenemos en la tabla, en la parte superior de la tabla, partido por el número de unidades vendidas. Eso me da un promedio, obviamente, de coste por cada uno de los coches, sin entrar en diferenciaciones de modelos, etcétera. Tengo un coste medio más o menos aproximado para poder calcular el coste del stock real que tengo almacenado en concesionarios. Multiplico 14.698 euros por coche por el stock real y me salen 359 millones de euros. Es el coste real del stock que estoy almacenando. Hallamos el 11% de eso y son 39 millones el coste de la financiación que tenemos. Seguimos leyendo el enunciado. El enunciado nos dice que la marca asume la financiación equivalente al 2% de las ventas. El dato de ventas lo tenemos en la parte superior de la tabla que se presenta en 2018, es decir, lo tenemos en esta parte de aquí, ¿eh? Por tanto, lo que hacemos es, sobre ese que tenemos ahí, es decir, hallamos el 2%, eso nos da un total de euros, que comparado con, nos da 31 millones de euros, que comparado con esos esos 39 millones de euros, que es el coste de la financiación, sería el 79%. Por tanto, eso es lo que asume la marca, el equivalente al 2%, el equivalente al 2% de las ventas, que son 31 millones de euros, que frente a los 39 es un 79%. El restante, un 21%, es lo que asumen los concesionarios. Basta con leer los datos que tenemos en el enunciado. Siguiente pregunta. Bueno, pues aquí ya entra la optimización de almacenes. Es decir, lo que me plantea el enunciado, la moraleja central es, oye, dime tú como gestor de compras, ¿qué pasa si pasamos de tener stocks en cada uno de los concesionarios, tener ahí mis coches almacenados, a tener un único stock central, que por ejemplo pudiera estar en Madrid, y de ahí reparto a medida que se vayan vendiendo? Es decir, paso de 220 almacenes, que son los 220 concesionarios, que lo tenemos en la tabla inicial, son los 220 concesionarios que tengo totalmente, es decir, paso de tener 220 almacenes almacenando stock a querer tener solo uno. Por tanto, aplicando la fórmula multialmacenes, ¿vale?, que es la que tenéis aquí, es el stock real para este nivel de servicios, es decir, esas 24.429 unidades, partido por el número de almacenes actual, 220, menos el número de almacenes al que quiero ir, el optimizado, 1, es decir, partido por la raíz cuadrada de 219. Eso lo que me dice es que si tuviera un almacén central, el stock necesario para abarcar ese volumen de ventas, ese stock real que yo estoy pidiendo, que yo estoy teniendo en mis concesionarios, necesitaría un stock dentro de ese almacén central, o estaría almacenando ese almacén central 1.650 unidades, que a su vez multiplicada por el valor medio de cada una de esas unidades, tengo el valor real de ese stock en el caso de que me fuera un único almacén, en este caso 24 millones de euros. Volvemos a la misma comparativa. El 11% de esta cantidad es el coste de financiación que asume la marca, ¿vale? Por tanto, el 11% es el coste de financiación, que son los 2,64 millones de euros. Ahora, de esta parte, pues ya sabemos por el ejercicio anterior que el 79% lo asume la marca y el 21% lo asumen los concesionarios. Pero en definitiva, lo que se está preguntando aquí es el coste de financiación, no el reparto, ¿vale? Por tanto, la respuesta es el 11% de esos 24 millones de euros, los 2,64 millones de euros. Y ahora toca sacar conclusiones. ¿Qué ahorros hemos tenido? Pues el primero de ellos es en la financiación, 39 millones de euros frente a los 2,64. Es decir, hemos ahorrado 36,8 millones de euros. Segundo ahorro, un ahorro administrativo, porque en este caso el lanzamiento del pedido sería cero, por tanto no hay diferencia. Ahorro en almacenaje, ¿vale? Y aquí ya entramos a hacer números. Si no tenemos ACV, obviamente tener mi cochecito en cada uno de los concesionarios supone un precio que me está dando el enunciado por plaza de garaje al año. Es decir, 60 euros por plaza de garaje que me dice que cuesta en mi concesionario, por tener un supuesto, por 12 meses, hace un total de 17 millones y medio de euros. Mientras que con el sistema ACV también tengo el coste por espacio de almacenar ese coche que me da el enunciado y en este caso ascendería a poco más de 138.000 euros, ¿vale? Por tanto, en este caso tenemos, bueno, pues casi 17,3 millones de euros de ahorro, que sumados a los 36,8 millones de euros dan esos 54,3 millones de euros de ahorro, ¿vale? Por tanto, bueno, pues ese es el ahorro estimado, ¿no?, que tendríamos haciendo un poco esas cábalas de irnos al modelo ACV. Sin embargo, lo que decimos después también, y si os queréis explayar un poquito más, es que esto no es del todo así, es decir, porque también el ACV tiene sus costes, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que en el caso de que venda un coche, ese coche se tiene que transportar. El enunciado de nuevo me da 1 euro kilómetro para cada coche, ¿vale?
un diferencial, podemos decir, comparado con el caso de que no tenga la CV. En este caso es 1,20 euros por 300 kilómetros que me dicen que está ese almacén como distancia máxima por las 106.335 unidades que voy a mover, que son las que vendo. Por tanto, realmente tenía un coste de transporte asociado por tener esa CV de 38,28 millones de euros. Por tanto, el ahorro ya no serían estos 54 millones de euros, ¿vale?, que tenemos aquí, sino que serían estos 54,3 millones de euros menos esta cantidad que tenemos ahí. Es decir, de pues la de cuenta poco más de 15 millones de euros, más o menos es lo que nos va a salir, ¿vale? Que son unos 16 millones de euros, ¿vale? Por tanto, el ahorro total no es tanto, no son los 50 millones de euros, sino que son aproximadamente unos 16 millones de euros, que evidentemente es un ahorro, compensa, y por tanto nuestro veredicto final tiene que ser que el caso ACV pues compensa, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Evidentemente, se os pedía, digamos, de alguna forma reflexionar algo más sobre el ahorro. En cualquier caso, también, pues si hicierais un análisis más en profundidad, pues podéis no quedaros en esos 16 millones de euros. Quizá lo que podríamos plantear como solución, como expertos en compra, y esto ya es un punto más, lo que podríamos llegar a plantear como solución, pues es de alguna forma, llegar a una solución intermedia, es decir, que no sea ni tener un único almacén, ni tener 220, uno en cada concesionario, sino que podemos tener una solución intermedia que lo que me permita es optimizar coste de transporte para determinadas unidades, por ejemplo, aquellas que tienen más nivel de venta o aquella que tiene un modelo más vendible, ¿no? Pues tenerlas en concesionario, y aquellos modelos que son menos vendibles, que son más lujosos, que son más costosos, pues mantenerlos en ACV, con lo cual compartiría de alguna forma ese coste de transporte. Como conclusión importante, sacamos que para productos de alto valor añadido, como es el caso este de los coches, el escenario óptimo siempre se obtiene al concentrar el número de almacenes, y es algo que hemos visto en la correspondiente unidad didáctica. Si concentramos el número de almacenes, sí es cierto que vamos a tener otros costes asociados, pero también es cierto que de alguna forma optimizamos el coste que tenemos de almacenamiento de esas unidades en los distintos concesionarios. Por tanto, esa es la moraleja. Para productos de alto valor añadido, especialmente, aunque para otros productos también funciona, el optimizar, el reducir, el concentrar almacenes va a suponer un ahorro de coste. Como veis, la resolución, bueno, pues es tremendamente intuitiva, basta con ir leyendo los datos de enunciado, ir secuenciando la respuesta, y si en esta última parte, en esta cuestión 5 y 6, se pedía un pasito más, se pedía el que reflexionarais sobre los ahorros, no solo numéricamente, no es lo importante, esos 16 millones de euros que hemos obtenido, sino también un poco qué propondríais o qué ahorros de verdad importantes identificáis o cómo llegaríais a una solución de compromiso para que ese sistema ACV fuera realmente ventajoso y lo tuviéramos, bueno, pues fuera la decisión, fuera positiva y se implementara.